Hola chicos, hoy vamos a hablar del área de las figuras planas. Vamos a ver cómo podemos calcular el área de polígonos o algunos tipos de círculos. Empezamos poco a poco viendo cada una de las áreas y lo primero que quiero que veáis es lo que es el área. El área es toda esta parte que queda aquí dentro de esta figura. Si yo coloreo todo esto de aquí dentro, eso es lo que calculo, esa superficie es la que calculo cuando calculo el área de una figura. Vale, vamos a empezar con ellas. Los primeros que nos encontramos, más sencillos, son los cuadriláteros. ¿Qué tienen de especial los cuadriláteros? Pues que son figuras de 4 lados, que además tienen los lados paralelos 2 a 2. ¿Veis? Esto de aquí es paralelo a esto de aquí abajo y esto de aquí es paralelo a esto de aquí abajo. Y así con todas estas figuras, estas 4. El cuadrado, que tiene, además de paralelos 2 a 2, tiene los lados iguales. Para calcular el área lo que hacemos es lado por lado, que es lado al cuadrado. El rectángulo también tiene los lados paralelos 2 a 2 porque es un cuadrilátero, pero no son todos iguales. Este es igual que este y este es igual que este, pero no son iguales entre sí. Para calcular el área multiplicamos la base, que es esto de aquí abajo, lo que mida esto, por la altura. El rombo, mirad la figura del rombo. No confundáis el rombo con un cuadrado al que se le ha girado y se le ha puesto la punta para arriba, ¿vale? Para que sea un rombo, este lado, esta diagonal de aquí y esta diagonal de aquí no pueden ser iguales. Si yo en un cuadrado trazo las diagonales, son iguales, luego eso no es un rombo, ¿vale? Tienen que ser distintas diagonales. Para calcular el área de esta figura, de este rombo, tengo que hacer diagonal mayor por diagonal menor y todo dividido entre 2. Fijaros que esta figura es la suma de 4 triángulos. Triángulos que tienen base de grande partido por 2 y de altura de pequeña partido por 2. Si yo calculo el área de estos 4 triángulos y la sumo, pues me da esto de aquí. El romboide. El romboide es una figura que también tiene los lados paralelos, pero veis que está inclinado. Estos lados están inclinados. ¿Cómo se calcula el área de esta figura? Pues mira, si yo cojo esto de aquí, que es un triángulo, lo cortara de este lado y lo empalmo a este lado, lo que me queda es un rectángulo. Y por lo tanto, para calcular el área del romboide, base por altura. Igual que hacíamos para calcular el área del rectángulo, porque puedo transformar esto en un rectángulo. Algunas figuras más. Figuras que ya no tienen todos los lados paralelos 2 a 2, sino que pueden tener los lados de formas distintas. Trapecio. ¿Veis? Esto de aquí ya no es paralelo a esto, pero sigue siendo una figura de 4 lados. Para calcular el área del trapecio, lo que hacemos es base mayor, que es esta de aquí abajo, la más grande, más base menor, que es esta de aquí arriba, por altura y multiplicado por 2. Me da igual que sea un trapecio, rectángulo, isósceles o escaleno. La ecuación es la misma. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 trapecios? El primero de los trapecios, el trapecio rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Veis? Aquí hay un ángulo de 90 grados. En el isósceles, esta y esta tienen la misma inclinación, pero esta está hacia este lado y este hacia el lado contrario. ¿Vale? Es una figura simétrica.
y esta tiene distinta inclinación. Los lados laterales tienen distinta inclinación. Podéis aprenderos la ecuación para calcular el área, o también otra posibilidad es que calculéis el área del rectángulo, de este rectángulo, y le suméis el área del triángulo. O dividir esto, una parte aquí, otra parte aquí, calcular los dos triángulos y sumarle el área de ese rectángulo, ¿vale? Pero tiene su ecuación para poder calcularla. ¿Qué pasa si ya no tenemos 4 lados, sino que tenemos un polígono regular? Pues para calcular el área de un polígono regular hacemos perímetro por apotema partido por 2. Perímetro es la suma de la longitud de todos los lados. Mirad, en este caso tengo dibujado un hexágono regular, tiene 6 lados. Si sumo la longitud de los 6 lados, como es regular, también puedo hacer una de ellas y multiplicarla por 6. Luego lo multiplico por la apotema. Mirad, la apotema es esto de aquí, ¿vale? Es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta el centro de uno de los lados, ¿vale? Perímetro por apotema partido por 2 me permite calcular el área de ese hexágono. También podría, o para calcular la apotema, fijaros que aquí me quedan triángulos. Para calcular la apotema aquí puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Si yo sé cuánto vale esta distancia, que es el radio, y sé cuánto vale la mitad de un lado, puedo calcular el otro cateto, ¿vale? Aquí me faltarían de todos el más sencillo, que sería el área del triángulo. Si nosotros queremos calcular el área del triángulo, no lo he puesto porque en realidad un triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿vale? Entonces, como el área del rectángulo es base por altura, pues el área del triángulo lo podríamos calcular como base por altura partido por 2, la mitad de lo que era un cuadrado o un rectángulo, ¿vale? Yo creo que el área del triángulo es algo que ya conocéis de hace mucho tiempo. Vamos con las figuras curvilíneas. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre la circunferencia y el círculo. La circunferencia es solo la línea que hay por aquí fuera y por lo tanto no puedo calcular el área. Lo que calcularé es la longitud de esa circunferencia, que vale 2 por pi por r, ¿vale? Pi es el número 314 y r es el radio de la circunferencia. Si quiero calcular el área del círculo, pues sería pi por r cuadrado, lo que queda dentro de la circunferencia, toda esa superficie. También tengo el sector circular. El sector circular es esta parte de aquí, el quesito del trivial de toda la vida. Y en el caso del sector circular se calcula como pi por r cuadrado, que sería el área de todo el círculo. Y ahora tengo que coger solo un cacho de ese círculo. ¿Cuánto cacho? Pues el ángulo en grados que sea, el que hayamos cogido aquí. Imaginaos que aquí hemos cogido 90 grados, o 100 grados, o 97. ¿Vale? Pues lo ponemos aquí. Y aquí 360, que es el círculo entero. Algunas otras que también son típicas, la corona circular. ¿Veis? Esto de aquí que está pintado, que sería el área del círculo de radio R grande menos el área del círculo R pequeña. Si hago el área del círculo R grande, tengo todo esto de aquí dentro.
Si le quito esto blanco, pues lo que me queda es lo que quiero calcular. El trapecio circular, que es un cachito, un sector de una corona circular, pues se calcula el sector de radio R grande, le restamos el sector de radio R pequeño con la fórmula del sector circular y eso me dará esto que está pintado aquí. Y el segmento circular, que sería esto de aquí abajo, pues es un sector circular menos el triángulo este, ¿vale? Recordemos que no estaba aquí puesto, pero lo hemos añadido, el área del triángulo, base por altura partido por 2, ¿de acuerdo? Vale, por último, para acabar por hoy, vamos a ver un ejemplo de una figura compuesta. Mirad, aquí tenemos una figura que no es ninguna de las que hemos visto hasta ahora y queremos calcular su área. Pues lo que hacemos es transformarla en la suma de figuras que sí que conozcamos. ¿Veis? Aquí nos queda una parte azul y una parte roja. La parte azul es un rectángulo y la parte roja es un triángulo. Y el área de toda esta figura será la suma del área del rectángulo más el área del triángulo. ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Voy a mi resumen. El área del rectángulo es base por altura. Bueno, pues llego aquí y calculo base, que es 10, por altura, que es 3, 10 por 10, 10 por 3, 30. Como esto era 10 y esto era 7, pues esto de aquí tiene que ser 3. El área del triángulo rojo, ya hemos visto, base por altura partido por 2, base 3, altura 2, partido por 2, pues nos queda 3 metros. El área total, el área de esta figura que estoy intentando calcular, entonces será el área del rectángulo que está pintado en azul más el área del triángulo que está pintado en rojo. 30 más 3, 33 metros. Y así con cualquier figura que nos encontremos. Lo que vamos a hacer es separarla en figuras de las que sí sabemos calcular su área. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto os ayude. Un saludo y manteneros sanos.